Muy buenas noches, muy buenas noches. Sean bienvenidos a este espacio en el que tratamos de desmitificar, ¿no? De algún modo, los mitos de la ideología socialista. De algún modo, hace ya muchos años en Bolivia, estamos viviendo una farsa, en cuanto a lo que es el modelo económico. Un modelo económico que ha traído inestabilidad a Bolivia, ha traído desigualdad ante la ley, sobre todo desigualdad ante la ley, y sobre todo ha traído pobreza, que eso es lo que más nos importa al ciudadano común, al ciudadano corriente. Entonces, en ese sentido, te vengo a presentar, a mostrar cómo podemos desmitificar estos mitos, esta farsa del socialismo que se instaura en cualquier lugar del mundo, especialmente en Latinoamérica. Donde se instaure el modelo socialista, nunca va a tener un proyecto económico, nunca va a tener un proyecto a largo plazo. Siempre se va a nutrir de improvisación, de excesivos costos e impuestos para la ciudadanía, robar el dinero, quitar el dinero mediante el uso del monopolio, ¿no? De la fuerza, el modo coercitivo, a los que más producen para dárselo a quienes no producen. Y lamentablemente este modelo se está repitiendo, ¿no? Acá en Bolivia está aumentando su intensidad. Esto quiere decir que a lo largo de los próximos 10, 11 meses, lo que le queda de gobierno a este movimiento al socialismo, va a reforzar, entre comillas, sus medidas de populistas, socialistas, de redistribución de riqueza y el infame y mal conocido modelo de justicia social. Te lo pongo entre comillas porque de justicia no tiene nada, ¿no? Y eso yo le escuchaba hablar hoy día algún funcionario, ¿no? De los 80 millones de funcionarios que hay en el aparato estatal boliviano. Tienes la repetición de lo que ha fracasado en estos 19 años de socialismo. Lo tienes nuevamente, ¿no? Este 2025, como para despedirse tocando bombos y platillos. Van a seguir malgastando la plata de los bolivianos en justicia social, en redistribución de riqueza, en empresas estatales que no dan resultados, que son a pérdida. O sea, definitivamente el socialismo no aprende más. Y no lo va a hacer porque, como te digo, no tiene un modelo de economía, no tiene un proyecto económico. Es pura improvisación e inversión a saco roto. Inversión entre comillas porque las empresas públicas no han generado en estos últimos 19 años esa pérdida. Estamos los bolivianos sosteniendo empresas que no generan ganancia y eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque es un círculo vicioso, como te lo he explicado en las anteriores clases, ¿no? Para sustentar esas empresas estatales o el gasto corriente del Estado, el aparato estatal, que sería el gasto fiscal, le quitan el dinero a la gente y ese dinero lo invierten en esas empresas, en el pago de los salarios de los, como yo les digo, los mancagastos de Bolivia. Son los mancagastos y no hacen lo que tendrían que hacer. Es más, son ineficientes, son unos vagos porque tampoco trabajan por Bolivia, y para un país de 10 millones de habitantes no se necesita tanta gente en el gobierno porque se desvaloriza el trabajo, ya el trabajo real, la productividad, ya. Ahora bien, entonces vamos a empezar con la tercera clase de hoy. Gracias a Dios podemos completar esta clase, que faltan 4 clases más de este primer ciclo, que son los 7 mitos básicos del socialismo. Hoy vamos por el tercer mito, vamos a ver de qué se trata y cómo lo podemos contrarrestar. Obviamente que te voy a justificar, ¿no? De dónde saco las fuentes, todo en un marco de razonamiento lógico, coherente, lo que le falta, ¿no? a los zurdos, como les dicen coloquialmente, ¿no? A los izquierdistas o socialistas o masistas, como quieras llamarlo. Entonces,
partamos de esto, ¿no? El curso se llama Desmitificación de pseudoargumentos de la ideología socialista. Entonces tenemos por esta segunda parte, lo que argumentan los socialistas es la eliminación de la explotación. ¿Ya? La eliminación de la explotación, ¿qué dicen? Porque ellos quieren tener el control de los medios de producción o que el Estado tenga los medios de producción. O sea, las empresas públicas dicen que puede estar no en manos del inversor, porque se olvidan del inversor, son así de ingratos. El que invierte su dinero, el que crea una empresa pequeñita, mediana o grande, tiene que estar a un lado, porque él ya ha puesto su capital y no nos interesa, y ahora nosotros tomamos la empresa o el Estado que tome la empresa. ¿Y quién es el Estado? Los socialistas te hablan mucho, ¿no? Del Estado, el pueblo, la mayoría, o sea, siempre toman unas afirmaciones con las que dicen identificarse con la mayoría de nosotros, pero a mí no me representa el socialismo, a mí no me representan los movimientos sociales, a mí no me representan los lamebotas del gobierno de turno. Pero ellos te dicen, no somos el pueblo, somos nosotros, la gente. No, eso te voy a demostrar hoy día también, por tercera vez, cómo va. Entonces, este argumento de la eliminación de la explotación del que se valen los socialistas es básicamente lo siguiente. Ahorita lo voy a agrandar un poco. Dice, ¿cuál es su argumento? Dice, el socialismo busca terminar con la explotación inherente en las relaciones laborales capitalistas. O sea, para los socialistas existe una explotación, y esto, como te digo, el socialismo está bien fundado, mal fundado quiero decir, pero bien representado por Carlos Marx y un poco por Engels, Friedrich Engels o Federico Engels, ¿no? Entonces, todos los partidos de todo el mundo, comunistas, socialistas, de España, de Europa, de Suecia, de Latinoamérica, de donde sea, siempre van a tener estos 7 principios, y la excepción no es Bolivia. Entonces, ellos asumen que el socialismo va a eliminar la explotación, porque ellos al trabajo, y no te estoy mintiendo, ahorita te voy a fundamentar, al trabajo lo llaman explotación. Creo que la explotación ya se ha abolido, no obstante hay casos muy aislados, eso tampoco lo voy a negar, hay casos de explotación laboral, pero es muy aislado. Por lo general, lo que prima en este tiempo es el contrato laboral, en el que uno asume cuánto va a ganar, cuántas horas va a trabajar y firma un contrato, ¿no? Ya sea temporal, permanente, etc. No obstante, para los socialistas, ellos aún argumentan, mantienen su idea de que toda forma de trabajo es una explotación. Es por eso que quieren reducir a la nada al inversor o al que tiene el dueño del capital o al medio de producción, o lo quieren derivar al Estado. Es lo que ha hecho el infame de Hugo Chávez, ¿no? Ha expropiado las empresas privadas y lo ha revertido, entre comillas, al Estado, pero ahí se ha llenado de corrupción, eso ya sabemos. Continuando. Entonces, ¿qué dice acá? Dice, ellos pretenden, ¿no? Esta es su visión de sociedad, de realidad, dice, ¿no? Busca terminar la explotación inherente en las relaciones laborales capitalistas, donde los trabajadores venden su trabajo a los capitalistas. Y este fundamento, este enunciado parte de Carlos Marx, lo que llamaba la mano de obra, ¿ya? La relación que había entre la mano de obra que invertía el trabajador, o que invierte, ¿no? Cada trabajador, que no es su empresa propia, sino que trabaja a dependencia de otra persona, en relación con lo que generaba la empresa. Decía, no, tiene que haber, la empresa está ganando más, entonces el sueldo tiene que elevarse. Si gana más, tiene que elevarse por más que haga el mismo trabajo. Repito, esta idea socialista, comunista, que nos están queriendo implantar, bueno, que ya lo están queriendo hacer, trata de lo siguiente: hacer creer que el Estado va a subsanar, va a generar riqueza, obligando a las empresas privadas a que paguen más a los trabajadores, cuando en realidad la empresa tiene que tener un ahorro de fondo. Y tú, alguno que me está viendo que tenga un emprendimiento pequeño o grande, vas a ver esto, ¿no? Por más que sea la empresa chiquita, mediana o grande, siempre tiene que haber un ahorro en casos de que vengan, no sé, temporadas de vacas flacas, que haya una recesión en la economía, que haya un estancamiento o época de inflación, ¿no? Entonces, ese es el mérito que tiene el inversor, ¿no? El que ha creado la fuente de trabajo, para generar con esa empresa, multiplicar el capital y así expandirse.
No obstante, el socialismo no pretende que cuando hay más ganancias, así como van las ganancias aumentando, y por más que el trabajador siga realizando esas horas de trabajo o ese esfuerzo, tiene que seguir ganando más. Esa es la teoría básicamente, sin adornos, sin eufemismos, de lo que propone Carlos Marx. Cuando en realidad una empresa siempre va a generar ahorro, su inversor, ya sea un pequeño o grande, siempre va a ahorrar. Esa es la ganancia, ese es el mérito que genera uno por haber invertido un capital, por haber ahorrado un capital, por haber trabajado. El ejemplo que doy siempre: un familiar mío empezó a comprar 2 máquinas de coser, una recta y una overlock, pero eso lo juntó, él empezó de la nada, ¿ya? Empezó de la nada para juntarse 2 máquinas de costura, una recta y overlock, a lo largo del tiempo, que con esas 2 máquinas y un préstamo más del banco pudo empezar a producir, empezó a producir gorritas, así gorritas, las viseras y cortos. Esto te hablo en un lugar cálido, ya, tipo Cochabamba, Santa Cruz. Entonces, los sujetos que había contratado para la máquina del manejo, ¿no? Cuando yo iba creciendo, compré una tercera, una cuarta máquina, a veces le exigían más, y esto, como te digo, pasa en empresas pequeñas, medianas o grandes. Y él decía que no, porque él está pagando de acuerdo a las horas trabajadas y de acuerdo a lo que producían. Y objetivamente esa es la labor del empresario, ¿no? Multiplicar el dinero de lo que ha generado ese capital, pero no significa que esa ganancia sí o sí se lo tenga que dar todo a la gente que está trabajando, porque si no, ¿cuál es el mérito? O sea, yo hago mi esfuerzo, hago un capital y hago una pequeña empresa chiquitita y tengo que dar todas las ganancias a los trabajadores, y eso no va de ese lado. No obstante, el socialismo extremo, ¿no? Que está esto del comunismo, pero ahorita voy a llegar a cómo los relacionas con el gobierno que tenemos, pretende esa redistribución de riqueza. Eso lo llaman redistribución de riqueza. El gobierno no puede imponer la redistribución de riqueza porque es una medida económica nefasta. Castiga al que genera dinero, quitándole, ¿no? Con impuestos, porcentajes, etcétera, para redistribuir a los que no están produciendo, a los que no trabajan o trabajan menos. Esa es una contradicción. Vamos con el siguiente fundamento. El sustento, ¿no? Este es el argumento, y ahora vamos a ver por qué justifican este argumento. Dice: el socialismo va a terminar la explotación entre trabajadores y capitalistas. ¿Cuál es la justificación? Aquí está, sí, es ese. Justificación. Dice, esto lo voy a reducir un poquito. Los defensores de este modelo, ¿no? de abolición de la explotación, entre comillas, argumentan que bajo el socialismo los trabajadores controlarían su entorno de trabajo. ¿Ya? Vamos por ese punto. Cuando se habla de trabajadores y controlar su entorno de trabajo, entonces estás eliminando la figura de alguien que está a la cabeza, del inversor, del jefe, del CEO, de la gente que ha puesto el dinero para que funcione esa empresa. No obstante, ellos justifican: no, los trabajadores tienen que controlar la empresa. Y ahí es donde empieza la pelea, y ahí es donde empieza todo el debate del socialismo contra el capitalismo. ¿Por qué? Porque al pedir los trabajadores controlar algo que ellos no han creado, que directamente, no sé, es como que has llegado a una convocatoria y la empresa ya está armada, no sé, te digo un banco privado, el banco ya está armado, ya hay una convocatoria, te llaman para cajeros, para agente de créditos, no sé, para supervisor de agencia o supervisor regional. Entonces, el pretender apropiarse del control de la empresa por parte de los trabajadores va en contra del derecho de la propiedad privada. Porque las personas están trabajando, obviamente dan su trabajo a cambio de un dinero, y como te digo, han firmado un contrato porque aceptan, ¿no? Aceptan esa exigencia laboral a cambio de determinada cantidad de dinero. Pero el socialismo no, siempre va a pretender apropiarse de las empresas, o que las empresas, entre comillas, estén el Estado. Y ahí es donde empieza el problema, como te decía. Empieza una suerte de complicidad, lo que ha pasado en Venezuela cuando el sujeto Chávez expropiaba las empresas y decía: no, estas empresas son privadas, los va a hacer para el Estado.
¿Y qué ha empezado ahí? Ha empezado el clientelismo político. Que el gobierno, a los que le lamen las botas, a los serviles al gobierno de turno, a los militantes del gobierno de turno, empezar a ofrecer estas fuentes de trabajo que uno ha expropiado o dos las ha creado con dinero de la gente. Es lo más absurdo. La gente, que no es el dinero del presidente, lo que siempre digo, ha creado una empresa quitándole a los que más tributan, incluso a la gente que también lo paga. Y ahora te voy a decir por qué pagamos todos. Para dar un trabajo no a la gente común y corriente, uno, y eso está mal. Va a dar trabajo a la gente que apoya ese movimiento político y les van a obligar a votar o a salir a defender al gobierno de turno, a marchar, como ya sabemos como lo que pasa en Bolivia. Entonces, ese clientelismo de per se ya está mal. No, el Estado no puede manejar los medios de producción, las empresas, porque desvirtúa el objetivo original del trabajo, que es generar riqueza, generar una ganancia, y cada quien va ganando de acuerdo a su talento, de acuerdo a su habilidad, y no gana más de acuerdo por robar, porque es amigo del presidente, amigo del ministro de no sé qué tantos, o del viceministro, del CERNAP, qué sé yo, esas porquerías que se han inventado el socialismo, para acomodar por muñeca, por clientelismo a gente incapaz. Es lo que viene pasando. Entonces, al desvirtuarse el trabajo real, la gente pierde el sentido del esfuerzo. ¿Por qué me esfuerzo si acá el Juancito Pérez del Movimiento al Socialismo, sin tener estos cursos, ha entrado al ministerio? Obviamente le están cobrando un dinero, pero él ya ha entrado, pero yo que soy más capacitado, tengo más cursos, maestrías, podría estar ocupando ese lugar y cobrando quizá un poco menos y dando mi mejor capacidad. Entonces, al desvirtuarse el trabajo, se rompe, es como un nexo que se rompe ese ideal de trabajo y esfuerzo, lo que se llama la meritocracia, ¿ya? Entonces, es por eso que esta justificación ya la estoy refutando. ¿Por qué? Porque ellos no pueden controlar su entorno de trabajo a menos que lo creen. Por eso, si un trabajador que no está conforme con su trabajo, porque sabemos que entramos por contrato, es lo que hemos hecho muchos en algún momento. No estaba conforme, bueno, voy a empezar a hacer otra cosa, no sé, voy a empezar a vender otras cosas, voy a hacer gelatinas, voy a hacer helados, voy a abrir mi tienda de algo para ver cómo puedo ganar más si no me gusta el trabajo en el que estoy. Pero no puedo imponer yo, por la fuerza, que me paguen más, ir al Ministerio de Trabajo. Una vez, yo lo he escuchado al alcalde de La Paz, y creo que es la única vez que le he dado la razón en algo, en el que él denunciaba que la ley laboral está tan inclinada de manera desigual a los trabajadores, especialmente por esto de la COB, las presiones que hace la COB, que el trabajador ya no tiene el miedo de hacer nada, de no cumplir el reglamento, porque tiene un Ministerio de Trabajo que lo avala. Y eso también está mal, porque no te puedes ir ni muy lado del empresario ni muy lado del empleador, del trabajador, porque rompes ese equilibrio. Y al romper ese equilibrio, generas que menos gente invierte en el país, ya sea de capitales internos o capitales externos, porque sabes que hay una ley laboral que está todo el tiempo defendiendo a trabajadores que no van a hacer su trabajo, van a faltar, etcétera, o no van a ser productivos, lo que se necesita, porque la verdadera generación de riqueza viene a través de la producción. Y tienes una ley laboral que o muy de este lado o muy de este lado, entonces eso no sirve. Y eso lo escuchaba una vez en una entrevista al alcalde Iván Arias, que decía eso. Estaba empezando los despidos por incumplimientos, por faltas a la normativa, pero había muchos trabajadores que volvían a reingresar. Entonces, ¿cómo podemos permitir eso para que Bolivia avance, un departamento, una ciudad, cuando ves que gente, o sea, lo que en algún momento en un trabajo un jefe decía, los malos elementos, vuelvan a reingresar avalados por un ministerio que está desigual, ¿no? Ese es el punto. El otro dice, bueno, esa es la justificación que manejan ellos, ¿no? De trabajo, mejores trabajos, más satisfacción laboral y sueldos más justos, pero eso de lo más justo, cuando lo viertes de un lado, no es... O sea, a ver, te doy un ejemplo sencillo así para que lo entendamos. El que yo pague mucho más a los trabajadores, que les pague el doble, el triple o de lo que realmente merecerían ganar, no me hace más justo. En algún momento
cualquier persona que pague más de lo que deba a sus empleados va a terminar en quiebra. Porque cuando haces los números, siempre hay, ¿no? Primero pago de sueldos, pago a proveedores, pago al banco, porque hay muchos emprendimientos que están pagando al banco, ya sean pequeños, medianos, están pagando al banco. Y al final, creo que al final recién lo que sobra, recién es para el inversor, ¿no? Lo que después de pagar deudas es el último en cobrar. A excepción de lo que ha pasado en el Banco Fácil, que eso es un desastre, es una excepción, un marco excepcional, ¿no? Entonces, vamos al siguiente punto. El siguiente punto sería el siguiente. Basta, disculpas la redundancia. Sería, ¿cómo pretenden hacer esto? ¿Qué cosa? Lograr que los trabajadores controlen su entorno de trabajo. Esta es la parte ideal del socialismo, ¿ya? Conducir a condiciones de trabajo mejores, más satisfacción laboral y sueldos más justos. Aquí vemos esta imagen, la puse a propósito de las personas con las moneditas. Es que cada persona va a ganar de acuerdo a su capacidad. En una sociedad donde está la igualdad ante la ley, las personas ganan de acuerdo a su capacidad, de acuerdo al esfuerzo, de acuerdo al tiempo que han empeñado estudiando, de acuerdo a lo que están innovando, a lo que crean, a lo que producen, o en cuán eficientes son, cuánto valor le hacen generar a la empresa a la que los ha contratado, o si ellos deciden crear su empresa pequeña, mediana o grande, cómo lo están haciendo. Entonces, el socialismo va en contra de esta norma natural que es la meritocracia, o el mérito. Por eso alguna vez hemos tenido en Bolivia, y esto no debería ser así, hemos tenido diputados, senadores que ni siquiera eran bachilleres. Pero ¿por qué los utilizaban? Y bueno, ya te di la respuesta. Los utilizaban sencillamente para apoyar, porque al ser gente poco letrada, que tiene cantidad de ignorancia, va a ser más fácil de manejar. Y ellos lo tenían de senadores, de diputados, por un sobretexto de la inclusión, la diversidad, que Bolivia plurinacional, pero así también nos ha ido, porque es gente que no ha legislado, no ha aportado ideas, se les ha pagado su sueldo, tienen asesores, tienen autos, todo, pero la idea de un legislador es aportar al crecimiento del país. Y ahora no tenemos crecimiento del país por también haber tomado estas medidas. Entonces, en un modelo meritocrático, la gente, el obrero es digno de su salario. O sea, se lo gana en base a su esfuerzo. Y eso es lo que más les cuesta a los socialistas para salir del socialismo. Porque al hablarte de redistribución de riqueza, están diciendo que no. Le cortamos dinero al que genera más, al exitoso, para dárselo a los que no trabajan o a los que, para mantener al clientelismo político, a los lamebotas de turno del gobierno, y ahí repartimos el dinero. Y como decía, si has visto mi último live, estaba el economista Alex Hamner, puedes revisar su cuenta de TikTok, Alex Hamner. Él decía lo siguiente: se reparte los billetes, pero eso no es riqueza. Porque la verdadera riqueza está en cuando tú generas un producto, un servicio, eres efectivo en tu trabajo, eres puntual, etc. Todos esos valores que no queremos que se pierdan, ¿ya? Entonces, se reparte ese dinero y ese dinero se le quitan. De algún modo es un valor, yo lo tomo como un valor, pero según Alex Hamner, se reparte esos billetes quitándole el dinero a quien lo podría invertir en algo mejor, a alguien que no ha producido, que es cliente político, compra de votos, ¿ya? Entonces, vamos al siguiente punto, que es este. ¿Cómo pretenden lograrlo? O sea, ¿cómo pretenden hacer esto de tomar la posesión de las empresas, más satisfacción laboral, sueldos más justos, cuando hay el siguiente punto? Se parte de esto. Es un punto delicado, como lo puse acá, ¿ya? ¿Cómo pretenden hacerlo? Cuando se considera salario justo. Y eso te lo marca el gobierno. Por ejemplo, en Bolivia dicen hay un salario mínimo y a partir de eso se tiene que pagar. No obstante, en Bolivia, eso ya sabemos todos, no se respeta el salario mínimo. Y tampoco estoy a favor del salario mínimo porque el gobierno no puede controlar ni salarios ni precios. Es decir, el gobierno, al pretender hacer ese control de manera abusiva de los salarios y de los precios, no está haciendo su labor real. Porque al final el salario
lo define quien crea la fuente de trabajo. Por ejemplo, yo he abierto, es un ejemplo, ¿no? Mi empresa de gelatinas, o sea, voy a empezar a vender gelatinas y voy a contratar gente para que vaya a vender esas gelatinas a diferentes plazas. Cuando llegan los postulantes, les digo, mira, yo pago por cantidad de gelatinas vendidas o por horas de trabajo, etcétera, lo que suceda mejor, lo que me convenga mejor. Y le digo, mira, este es el contrato. Si vendes, no sé, 50 gelatinas, de cada gelatina ganas tal porcentaje y puedes venir a buscar más, y si vendes más ya vas ganando tu porcentaje. Aceptas firmar el contrato, ¿ya? Y ahí la persona es libre. Obviamente que en sistemas económicos la gente más carenciada se va a ver obligada, o la menos capacitada se va a ver obligada a aceptar salarios más bajos. Pero uno lo está aceptando conscientemente, el contrato laboral. Entonces, definir lo que es un salario justo es muy difícil. No se puede definir tan a la ligera. El gobierno no puede hacer control de salarios y menos aún control de precios. ¿Por qué? ¿Cuándo es un salario justo? Una definición fácil, muy fácil, es esta. Cuando favorece tanto al empleador como al empleado. Tanto el empleador se ve favorecido como el empleado. Es más, hay personas que negocian, ¿no? El típico, voy a negociar mi aumento de salario, y ahí te vas a la oficina o donde estés y negocias, ¿no? Eso pasa a todo nivel, a nivel ejecutivo, a nivel neta fuerza laboral, eso yo lo he visto. Incluso yo he llegado a pedir cuando hacía netamente trabajo en un restaurante, hace ya muchos años, pedía, de acuerdo, y consideraba, y si había una visión positiva, me decían sí, bueno, un poco más, o me decía, bueno, ¿quieres ganar un poco más? Bueno, te voy a exigir esto más y esto otro, y yo veía si me convenía, veía mi tiempo, veía la energía que se iba a necesitar para ese trabajo, y veía, ¿no?, la retribución. Entonces, yo pienso que todos obligados a ver esa parte, ¿no?, cuando tomamos un trabajo. Eso es lo que me refiero. Entonces, dice, en tal caso se accede vía contrato previamente estipulado, vale decir, uno es libre de tomar el trabajo bajo los puntos acordados. Y ahí cuando firmas y te dan una copia de tu contrato, y cuando se incumple, ahí sí se recurre, ¿no?, al Ministerio de Trabajo, a la institución pertinente que está en defensa de un contrato, básicamente, ¿no? Porque puede haber gente que yo firmo, puedo hacer trabajar, digamos, por 1.800, otras personas por 2.000, otras por el básico. Y eso es así, no podemos regular el mercado. ¿Por qué? Porque al empresario, ¿qué le va a convenir si somos honestos, si tenemos honestidad intelectual? Le va a convenir más gente que trabaje por menos salario. Por eso cuando lo vemos en la realidad, dice mande pretensión salarial en el currículum, lo que pasa habitualmente. Y obviamente, lo que pasa cuando las empresas son buenas? Van a leer y van a seleccionar los que tienen la pretensión salarial más baja, pero de ahí van a ir escogiendo las habilidades. Obviamente alguien que tiene estudios, tiene cursos, va a mandar una pretensión de acuerdo a lo que ha estudiado. Pero aquel que no tiene estudios o es algo inicial, siempre va a mandar una pretensión salarial baja. Entonces, esto hace que las empresas decidan. Mira, este pretende ganar menos, pero no tiene estudios. Este pretende ganar un poco más y tiene estudios. Y este pretende ganar mucho y tiene demasiados estudios o capacidades o lo que sea, o experiencia certificada. Y esto no solo pasa en carreras, en puestos de trabajo con carreras con licenciatura. Lo vi que pasó, por ejemplo, en un puesto para repositores de supermercados, de productos en diferentes supermercados. Pasaba lo mismo, exactamente lo mismo. Se mandaba la pretensión salarial y ahí ya veían ellos la experiencia. Y también está la etapa de prueba, que sabemos, ¿no?, la etapa de prueba. Entonces, ¿qué pasa si la empresa se pone a contratar gente que solo tiene pretensión salarial baja? En consecuencia tiene pocos estudios. De algún modo va a afectar a la empresa. Entonces el empresario que va a triunfar va a saber que no puede contratar todas las pretensiones salariales bajas. Que si quiere tener un mejor plantel, es como pasa en los equipos de fútbol, va a tener que contratar a los jugadores más capacitados, más hábiles, y obviamente ellos van a querer ganar más. Y por eso esa es la libertad. Y va a haber gente que quiere trabajar por 1.800, va a haber. Por eso el gobierno no puede controlar los salarios.
porque cada quien va a saber lo que tiene que ganar en base a sus habilidades, en base a sus aptitudes, ¿ya? Y por eso ahí se negocia, ¿no? Un salario justo es aquel que favorece tanto al empleador como al empleado. Y ahí pare de contar, el gobierno no tiene que meterse en control de salarios, control de precios, porque cada quien, incluso hay gente que en algún momento va a estar muy necesitada. Y si al empresario le dices, no puedes pagar más de esto, pero a la empresa no le conviene porque es un trabajo mínimo, pero no puedes pagar menos de esto, entonces no hay trabajo, no hay ni la gente que necesita trabajar por 1.800, por 2.000, hay gente, y no podemos decir todos, no. Es que, a ver, es fácil decir, es como una frase un poco grosera que no la voy a mencionar, pero es fácil decir, no, el gobierno tiene que controlar los salarios a rajatabla. Pero, ¿qué pasa con los empleadores que quieren pagar un poco menos porque esa es su ganancia? Porque sabemos que no todos los empresarios ganan bien. Hay empresarios que ganan menos, incluso hay empresarios que se quedan pobres y hay empresarios que quiebran. ¿Ya? Eso lo sabemos por malos manejos, etcétera, ¿no? Entonces, imponer un precio de salario, eso no está en contra de lo que es el libre mercado, lo que estaría la oferta y la demanda en el ámbito laboral. Pero no, el socialismo te dice, no, tiene que haber salarios, tiene que haber control de precios, etcétera, y ahí vamos a llegar. Sigamos avanzando. Dice, ¿no? Uno cuando firma un contrato está sabiendo, ¿no?, lo que va a ganar, en las horas que va a realizar, los extras, etcétera, cuánto va a valer los extras, cuándo va a valer los feriados, o cualquier, ¿no? O lo informal también. Lo informal también aplica. No se maneja el contrato, pero hay un acuerdo de boca a boca en el que le dice, bueno, mira, yo te voy a pagar por vender las empanadas, un porcentaje, tú las vendes a 2 bolivianos, yo te las doy a 1.80 y tienes que ir a acabar, depende de lo que tú vendas. Es así el trabajo, es de acuerdo a lo que uno tiene, y por eso es importante, ¿no?, la educación, la formación, la responsabilidad. Eso ya es aptitud de cada uno, es como una batalla, es una competencia en lo que el socialismo está en contra, ¿no? No le importa que compitan, no le importa la meritocracia, yo reparto el dinero y se está acabando el dinero, ¿no? Obviamente le va a quitar siempre al que produce más. Lo siguiente es esto, hay consideraciones que también corresponden a esta anterior diapositiva, y estos son también puntos delicados, y son los siguientes. Aquí te lo estoy mostrando. El punto delicado también es, el gobierno puede establecer parámetros para establecer el sueldo mínimo como referencia. Solo como referencia. No obligatorio, no mandatorio. Porque hay gente, como digo, va a necesitar trabajar y lo va a hacer por menos precio, y a algunos les va a contratar eso, ¿no? Y ahora, el resultado que obtenga el empresario que contrata mano de obra poco calificada, eso ya va a depender de él. Lo que hará, eso se la arregla él. Por eso es privado, no puede meterse el Estado en eso. Tampoco le conviene, si te das cuenta. Entonces, ¿cuál es la parte delicada de este punto de la labor? ¿Por qué se establece el sueldo mínimo pero como referencia en un estado de libre comercio? ¿Por qué? Porque por algo estamos pagando funcionarios que por lo menos hagan el trabajo para dar una referencia de cuánto está la canasta familiar, cuánto es el salario mínimo para cubrir la canasta familiar en un lapso de tiempo. Primero, precio de la canasta básica familiar más el precio de los servicios básicos. Para hacer un parámetro de sueldo mínimo se toma en cuenta eso. No se toma en cuenta los gastos extras o lo que se llama los lujos, ¿no?, sino lo básico para sobrevivir. Eso es una referencia, ¿ya? Esto se dice en base a ¿qué? La canasta básica familiar más el precio de los servicios básicos, como serían el agua, la electricidad, el gas y lo que sería lo sanitario, ¿no?, que se paga junto con el agua, el servicio de cloacas, etcétera, ¿no?, eso que está junto en Bolivia, más la canasta básica. Y solo para eso, solo referencial, porque ahí ya tienes una noción de cuánto están los precios en Bolivia o en cualquier país y cuánto tú tienes que trabajar al mes para llegar a esa canasta básica, de acuerdo a las capacidades que tienes, de acuerdo a los méritos, a las aptitudes que tienes o a la experiencia laboral que tienes, porque uno siempre aprende a trabajar. El estado natural del hombre es la pobreza. De ahí va generando riqueza, en base a su trabajo, su esfuerzo. ¿Ya? Obviamente hay casos en los que se hereda y eso está buenísimo, se puede heredar, etcétera, pero hay gente que empieza de cero, ¿no? Ese es el estado natural.
Y siempre el hombre, naturalmente, el ser humano tiende a enriquecerse. No he visto a nadie que luche por empobrecerse, menos los socialistas, ¿no? Que hacen lo posible para igualarte a la pobreza. Por eso están en contra del libre mercado. Entonces, eso del parámetro se mide en un lapso de tiempo. Por ejemplo, la canasta básica en un mes para un promedio de una familia de 5 o 4 personas. Pues hay un lapso de tiempo, unidad de tiempo, cantidad de personas y servicios que puede consumir la persona o la familia, más la alimentación. En base a eso está elaborado la canasta básica. Referencial. Dice: no obstante, lo ideal y apuntado a lo macroeconómico es no controlar salarios ni precios por lo siguiente. Yo no puedo controlar el precio del aceite, del arroz como gobierno. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo lo que realmente como gobierno debería hacer: promover la competencia. Tú cuando vas al mercado y ves diferentes productos de la misma área, por ejemplo, ves arroz marca 1, arroz marca 2, arroz marca 3, así diferentes marcas, estás viendo un ambiente de competencia, porque las empresas compiten entre sí para brindar un mejor producto de mejor calidad a un mejor precio. Ahora, cuando tú cierras la competencia, no hay esa competitividad por ganarse al usuario, al cliente. Y eso pasa en modelos económicos cerrados, de economía cerrada, como es los modelos socialistas o izquierdistas. Es lo que pasa el claro ejemplo del caso BOA. No tienes la libertad de elegir aerolíneas porque solo tienes una y te da un mal servicio. Pero cuando los pones a competir, imagínate que se abren la política de cielos abiertos y BOA compite con 3, 4 aerolíneas más en toda Bolivia, va a quebrar, y con toda razón, el que dé el peor servicio a peor calidad y el peor precio. Esa empresa o ese grupo de empresas, ya sea estatal o pública, ya sea estatal o privada, estoy en contra de lo estatal como empresas por la corrupción, va a quebrar porque no va a ofrecer un buen producto o mejor calidad ni mejor precio. Entonces, por ese es el mismo motivo que el gobierno no puede controlar precios y salarios. Ya, y ahora atentos a esta parte porque aquí viene lo mejor. Este es un esquema bien básico de lo que hacen los gobiernos socialistas. Empezó en Venezuela, en todos los modelos, y hasta vamos a retroceder a los 1936 al 44, que es la época de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver cómo empieza. Pero esto de los precios, incluso es desde hace más de 4000 años que se hace control de precios y salarios. Desde el antiguo Egipto, y no aprenden los socialistas porque no se ilustran y no saben que el control de precios es altamente dañino para la productividad, para los que generan trabajo, para los que generan riqueza. No es saludable el control de precios. Entonces, atentos a este esquema. ¿Qué pasa con el control de precios? Estábamos en esta parte. Dice: no obstante, lo ideal y apuntando a lo macro, o sea, a lo macroeconómico, es no controlar precios ni salarios. ¿Ya? Nada. Por eso te decía que si establece el gobierno un sueldo mínimo, solo es referencial, porque siempre va a haber gente que va a trabajar y puede hacerlo por debajo del marco del salario mínimo, y a medida que va mejorando sus habilidades, capacidades, conocimiento, va ganando su salario. No te pueden regalar tampoco las cosas. El Estado no puede regalar dinero que no es de él, porque el Estado no produce riqueza, solo lo distribuye, y eso está mal. 1. Cuando hay control de precios, ahí lo voy a agrandar un poquito. Atentos a esta parte porque no es favorable el control de precios. Dice: cuando hay control de precios, los productores, es decir, los que tienen las empresas de producción, y vamos a ver un caso de lo básico, ya no vamos a irnos a productos tan rebuscados. Productos de la canasta familiar, lo que más nos interesa, la comida, el sustento del día a día, los alimentos. Cuando hay control de precios, digamos el Estado boliviano dice: el litro de aceite no se puede vender a más de 11 o 12 bolivianos. Ya, por ley, las empresas que vendan más arriba de este precio van a ser sancionadas y multadas. Pero ahora yo te digo lo siguiente: la mayor parte de las veces
que una empresa empieza a subirle el precio a sus productos, en este caso de la canasta familiar, no es por maldad, no es por angurriento, aunque hay casos, pero te digo, la mayor parte es por un tema macroeconómico. Hay escasez de dólares, o no hay productividad, o el trabajo se ha desvalorizado. Y estamos en Bolivia con los tres peores elementos. Se ha desvalorizado el trabajo, es decir, se ha roto ese nexo, ese esfuerzo de la gente, porque han visto que hay corrupción, hay gente que no está calificada, está ocupando cargos y está ganando dinero, en consecuencia ni siquiera esa gente trabaja. Vemos el caso de Cernab y de muchos ministerios inútiles que trabajan en Bolivia, y estos se dedican a decirle a los productores a cuánto tienen que vender en un contexto de crisis económica, en un contexto en el que el gobierno ha emitido dinero, y sabemos que la emisión monetaria genera inflación, es una causa directa, inmediata yo diría. La emisión monetaria genera inflación. Y esto lo repito, aunque los que me ven ya lo saben de memoria esto, y los que hay, si es que hay nuevos, los repito. Cuando las naranjas, en una temporada de alta producción de naranjas, están en cantidad, bajan su precio, porque hay mucho, baja su precio. Cuando no es temporada de naranjas, y hay poquito, hay menos, aumenta de precio. Es así, por donde lo veas es así, y no puedes juzgar ni criticar. Cuando hay algo en abundancia, siempre va a ser menos precio. Cuando hay algo en menor cantidad o escasea, va a ser mayor precio. Lo mismo pasa con los billetes. Los billetes, al igual que los demás bienes, los billetes son un bien. Que cuando hay demasiada cantidad, los billetes pierden valor. Y cuando hay menos cantidad o lo normal, mantienen su valor. Es más, pueden ganar más valor. Eso es lo que se llama la apreciación monetaria. Entonces el gobierno, al emitir billetes, porque ya no había dinero, ya no hay dólares, nos queremos prestar dinero, endeudar, va a la máquina, imprime dinero y ese dinero no tiene valor. Y la consecuencia directa de esa emisión monetaria es el aumento de precios. Y el aumento de precios o inflación afecta directamente a la gente de menor poder o adquisitivo económico, o a la gente de bajos recursos. Y ahí podemos entender ya un poco más cómo es la cadena productiva de valor real, porque el gobierno, el Estado genera valor irreal con su emisión de billetes, con acomodar encargos a quienes no necesitan o abrir más entidades estatales que no son necesarias para el desarrollo real del país. Se desvaloriza el trabajo, la gente ya sabe que no va a ser mucho y va a ganar un dinero, pero ese dinero a la vez no tiene valor. Es una locura el desorden del socialismo redistributivo, populista, como quieras llamarlo. ¿Ya? Entonces, dice, cuando hay control de precios, los productores disminuyen la cantidad de producción. ¿Por qué? Porque yo, imagínate, ponte en el lugar de un productor. El gobierno me dice, tienes que vender tus jugos de naranja embotellados a tal precio, no puedes vender a más precio. Así ha sido en Venezuela, no te estoy mintiendo. Y acá lo están queriendo hacer con los alimentos, especialmente con el arroz, creo que con el trigo, y con algún grano más están empezando a hacer eso. Ya lo están haciendo en diferentes rubros, ¿no? Entonces ponte en el lugar del productor. Yo dice, no, el gobierno me dice, no puedo vender más caro de lo que el gobierno, si no me sancionan. Pero yo hago mis números, hago mi calculadora, ¿y por qué lo estoy subiendo de precio? Porque efectivamente no da. Hay un contexto de inflación, escasez de dólares, hay una recesión económica. Entonces yo no puedo trabajar a pérdida, y eso lo saben todos los que tienen emprendimientos pequeños, medianos o grandes, saben que no pueden trabajar a pérdida. Entonces hacen sus cálculos y dicen, no, yo tengo que vender mi jugo de naranja en botella de 1 litro, embotellado, artesanalmente, lo tengo que vender a 13, pero el gobierno me está diciendo que lo venda a 11 bolivianos. Pero no, si yo lo vendo a 13 me van a sancionar, me van a clausurar. Y ahí vemos otra vez el uso abusivo de la fuerza a través del control de precios. Porque como te digo, siempre que un producto sube es porque hay un motivo macro en el fondo. No es por mero antojo, porque a ningún... Y eso es lo malo que pasa en un mercado proteccionista, no libre mercado. A ningún empresario le va a gustar cerrar empresa o quebrar. ¿Por qué? Porque su idea es multiplicar su ganancia. Nunca va a ser perder o regalar
a quien no lo merece. Eso ya depende del dueño, si lo regala, pero eso no le pueden obligar. Entonces, me he ido un poco del tema. Entonces, volviendo al tema del precio, si al productor le dicen, bueno, entonces yo ya no voy a producir, me han puesto un límite de precios y haciendo los números no me sale, entonces voy a bajar la producción. Te doy el caso concreto de Argentina. Se ha establecido en el gobierno anterior un control de precios a través de los sindicatos, los movimientos sociales que serían acá, ya también había una suerte de movimientos sociales que iban a controlar los precios a los supermercados y demás puntos de abastecimiento. Entonces, ¿qué hacía el productor? Como ya no le daban los números y el gobierno te prohibía subir el precio de los productos, bajaba la producción. Porque decía, ¿para qué voy a producir más si no lo puedo, si voy a hacer a pérdida? Porque el gobierno me impone un límite de precios. Nadie quiere trabajar a pérdida o a saco roto, como lo hace el gobierno. El único que trabaja a pérdida es el gobierno con las empresas estatales. Entonces, ¿qué hago yo? Me pongo en el lugar y digo, bueno, ya, tengo 10 empleados que traían la naranja, exprimían, otros embotellaban, otros lo hacían la homogenización, todo el embotellado, el etiquetado. Voy a tener que, les digo, voy a producir menos porque el gobierno me está diciendo que tengo que vender este precio y este no me sale, entonces ¿para qué voy a producir más si todo va a ser a pérdida? Prefiero producir menos y ganar ya ahí al tope. Y al producir menos, el efecto directo que se produce al bajar la productividad, tienes que despedir empleados, lo que ha pasado con Ametex. Si vas a producir menos, entonces necesitas menos mano de obra o trabajadores. Y la segunda consecuencia es se pierden fuentes de empleo. Así de simple, al bajar la productividad. El siguiente paso de esta pérdida de fuente de empleos empieza la escasez de productos. En Argentina pasaba que decían, no, el arroz de 1 kilo, porque allá hay en bolsitas de 1 kilo, tiene que estar, te doy un ejemplo, a 40 pesos argentinos. Y ese producto de 40 pesos argentinos no había en los supermercados porque supuestamente era el precio que se tiene que vender, pero estaban los otros que eran de 2 kilos y era mucho más caro que el doble de 40, eran a 100 o 150, lo que realmente costaba ese arroz, no lo que el gobierno te decía que costaba, porque el gobierno no sabe de empresas nada, por más que tenga ministros. El que realmente sabe es el dueño de la empresa pequeñita, mediano o grande, cuánto realmente cuesta su producto, su bien o su servicio. Y que te impongan un límite de precios, pues no, pues no vas a querer perder, tampoco vas a querer entrar en quiebra. Dices, no, yo produzco menos porque me obligan a vender este precio, entonces disminuyo personal. Si mi producto no hay, es por eso mismo, porque he bajado la producción, solo hay para unos lugares y empieza la escasez de productos, como puede y ha estado pasando aquí en Bolivia, y lamentablemente pasó en países como Venezuela. Veías góndolas vacías en la época del chavismo duro, más bien que ya no esté sujeto, pero lamentablemente dejó a Nicolás Maduro. Veías supermercados sin abastecimiento, y esto no me estoy inventando, lo has podido ver y ahorita te muestro pruebas. Y la consecuencia directa de la escasez, y previamente tienes la pérdida de fuentes de empleo, baja la productividad, es directamente la crisis social. Y al tratarse en este caso específico de los alimentos, vas a tener una sociedad desnutrida, no alimentada, por culpa de una mala medida económica que se llama control de precios y salarios, por no permitir un libre mercado. Así de simple. Entonces, ¿qué pasa a continuación? Veías estas imágenes se repetían, esto es de Venezuela si no me equivoco, o de Argentina, pero en Argentina había algo similar, no se llegó tanto a esto, pero esto es Venezuela. Veías supermercados vacíos. ¿Por qué? Porque al imponerse controles de precios, retenciones a los productores para quitarle ese dinero para distribuir a los votantes de Maduro, de Chávez, de no sé, ese aparato estatal que lo has engrandecido tanto innecesariamente, necesitan salarios, porque si no, no te votan. Esos son los clientes políticos o las muñecas, muñequería. Veías porque el verdadero productor de riqueza eres tú, con tu emprendimiento pequeño, mediano o grande, o los macroemprendimientos. El Estado no genera riqueza. Y siempre que lo pretenda hacer, van a haber huecos de corrupción, de malversación o de clientelismo. Y otro
se va a desvalorizar el trabajo, perdiendo la meritocracia, lo que nos ha mantenido como sociedad. En consecuencia, entonces, se puede afirmar tranquilamente que el socialismo es miseria, socialismo es muerte. Así de simple. ¿Ya? Entonces, vemos eso. Ahora ya vamos a ir a la parte más teórica, y aquí es donde muchos dejan el live, y con razón, pero los que se quieren quedar, pero es la parte teórica que sustenta todo este entramado que te he ido mostrando. Para lo cual voy a hacer una pequeña pausita. A ver, voy a hacer una pregunta. Aquí dice Gina TRS. ¿A qué se refiere con crisis energética? Voy a responder esa pregunta que está ahí primero. La crisis energética, no soy mucho experto en temas de energía, pero es lo que más o menos está pasando en Bolivia. Toda empresa, por ejemplo, tiene máquinas, van a gastar energía. Ya las empresas, las procesadoras, energía eléctrica, otras van a utilizar la energía del gas. Y todos los bolivianos somos consumidores de energía eléctrica, gas domiciliario, el sol también de energía, por eso está recurriéndose a fuentes de energía solar, lo que estás viendo que está haciendo acá en Bolivia la empresa de electricidad. Crisis energética sería la escasez de esto, ¿no? de estas fuentes de energía. Lo que está pasando en Bolivia es básicamente eso. Con el dinero que en un buen momento ha cobrado de la renta del gas Bolivia, se lo han robado todo. En el momento del auge de cuando nosotros somos un país exportador de gas, no de petróleo, de gas, estaban muy altos, cobramos una renta elevada. Con ese dinero han hecho la famosa redistribución de riqueza. No le han dado al que genera más para que genere más, le han dado a los que no generan, a los de los partidos, a los movimientos sociales, al fondo indígena, y se lo han robado todo, y ahí se ha desperdiciado, y está por debajo de la corrupción. Entonces no se ha invertido en explorar más pozos de gas, no se ha invertido en explorar pozos de gas, que ese dinero se utiliza, en otros países se utiliza, si tienen gas, para explorar más gas, porque el gas es un recurso finito, que es decir, que se acaba, no es eterno. Entonces ahí ya tienen que prever que esto algún momento se va a acabar. Tenemos que ir haciendo exploraciones de gas, ¿ya? O comprar gas o ver otras energías alternativas. Entonces nosotros tenemos una posible crisis energética porque se ha invertido muy poco en generación de energías alternativas. No sé, electricidad, he visto muy poca inversión, etcétera. Dice el gobierno que está invirtiendo, pero la verdad es que los indicadores van para negativo. Dani dice, hay trabajo más informal que formal. Y ahí hay una contradicción. ¿Por qué decimos formal e informal, Dani? Lo voy a pinear tu comentario. Lo voy a anclar. Y aunque no lo crean, esto va a sacudirles un poco, porque cuando, por ejemplo, en el trabajo formal dicen que te dan un aguinaldo a fin de año, en realidad lo que está haciendo tu empleador, si eres empleado, estás reteniendo un porcentaje de tu salario de mes tras mes, si estás en un año por ejemplo, y al final te lo retiene y te lo guarda y te lo da como aguinaldo. Y el Estado te ha hecho creer, esto empezó mucho en países de Sudamérica, que te estás regalando o que ha hecho posible que tengas un dinero extra, cuando no es así. En Bolivia incluso querían hacer el doble, incluso en algún momento hablaban del triple aguinaldo. Entonces eso la economía formal lo hace. ¿Qué hace la economía formal también? Hace que tú tributes. Pero ¿por qué hay más economía informal? Y este término lo voy a robar del economista Alex Havner, que estaba el otro día en mi live. Él decía que hay más trabajo informal porque nadie quiere regularizarse por el costo elevado de los impuestos que hay en Bolivia. Porque ahí a nadie le conviene, ya no habría ganancia, porque tengo que darle el 13 o el 18 y a veces más porque te cobran de más cositas, habilitación, etcétera, burocracia. Estado grande, absurdamente grande, para formalizarme. Entonces nadie se va a formalizar. Van a tener trabajadores sin aportes, etcétera, porque no va a convenir aportar a un Estado que es ineficiente, que es incapaz, y por eso hay tanta informalidad laboral. Lo otro, ¿qué te ofrece un trabajo formal? La jubilación. Si tuviéramos los bolivianos cada uno la cultura de ahorrar, y eso lo estamos aprendiendo todos, no tendríamos que darle nuestro dinero a una empresa para tener para nuestra vejez. Cada uno podría ahorrar, es lo que hacen los cuentapropistas. En mi familia hay unos 2 cuentapropistas,
no tienen, están regulados. Ellos ganan lo del día, van ahorrando, invirtiendo, ahorrando, se van juntando. Ellos lo manejan, lo invertirán, comprarán algo. Pero nosotros, si fuéramos mejor ahorradores, no tendríamos necesidad de darle nuestro dinero a una gestora, a una AFP para jubilarnos. Directamente nosotros lo ahorraríamos. Entonces lo que hace el sistema formal que tú dices, Dani, es simplemente para mí es un robo. Y esto lo entenderías, por eso quédate en los lives de los lunes y miércoles, como esto del aparato estatal que se engrandece cada vez más, vive a base de impuestos más elevados cada vez. Y con esto no estoy llamando a no pagar impuestos, pero sino que deberían ser más bajos para mantener los 4 pilares básicos del Estado: la salud, la educación, las leyes y las fuerzas de seguridad, ya sea los policías y los militares. Eso es lo suficiente que necesita un Estado de libre comercio, nada más. No necesita meterse más en el intercambio de comercio de las personas, porque lo único que hace es entorpecerlo y cobrar pólizas de importación, impuesto al otro. Entonces, eso es lo que yo defino como formal o informal. Y estoy completamente de acuerdo que hay informal, porque cuando te formalizas, ahí empiezan los robos, los cobros extras para mantener a un Estado que es ineficiente. Por lo menos fuera eficiente el Estado. Digo, ya, por lo menos el Estado ya vale, no cobra mucho, pero hay un Estado que está bien, nos garantiza el comercio, nos garantiza la transitabilidad, nos libra de los malos, de los narcotraficantes, nos libra de los... No, pero nada, no hace nada, es un desastre total, un despelote el Estado. Bueno, eso, ¿no? Entonces, creo que esas son las únicas preguntas que han habido. A ver, economía, Lidia Patti lo impusieron de embajadora, no sé, eso no sé mucho. Bueno, ya, ahora sí, con la parte teórica, que es la parte más difícil, que lo voy a hacer lo más resumido posible, es la siguiente. Es esta parte, ¿ya? Hay un libro que se llama 4000 años de controles de precios y salarios. Ya, eso está libre en PDF, en cualquier buscador de Google está. Vamos a remontarnos a lo que pasaba en 1936. Ya, y esto es la cita textual de lo que dice ese libro. En el régimen de los alemanes orientales, o lo que mejor dicho, los alemanes nacionalsocialistas. Porque no puedo decir la palabra porque el TikTok me va a censurar, creo que hace eso TikTok a veces. Dice, resulta interesante observar que ni siquiera una estructura rígida pudo evitar los problemas inherentes a toda política de control de precios. ¿A qué era la estructura rígida? Los nacionales socialistas. Eso es el verdadero nombre del régimen nazi. Entonces, precios y salarios que prevé una teoría económica básica. O sea, para entender lo que yo te estoy diciendo, es una teoría económica básica y una aún más básica de macro. O sea, que está al alcance de todos este conocimiento. ¿Ya? Cuando Hitler implanta el congelamiento de precios en 1936, incluye una constelación variada de artículos en un programa histórico único y arbitrario. Y cuando ya te dicen arbitrario es porque es a muy antojo del régimen de que estaba gobernando, que por cierto necesitaba financiar una guerra, ¿ya? Y como te había dicho, no funciona el control de precios. Mientras los elementos que determinan los parámetros económicos, o sea, cuando yo elijo un producto, un servicio o un bien, siempre eso tiene que estar supeditado a los gustos, a las condiciones climáticas, a la época en que se vive, si había guerra en ese país, si no había guerra, los precios del mercado internacional, porque ponele que yo compro un arroz en Bolivia de 1 kilo o de 500 gramos, que lo venden acá los paquetitos chiquitos, o un fideo, lo compro con 5. Y hay gente que trae de contrabando y me vende ese paquetito de fideo a 4. Eso es el libre mercado, ¿no? Tener la disponibilidad de elegir el mejor producto al mejor precio de acuerdo a la economía que uno tiene. ¿Ya? Entonces, dice, en cuanto dices, los elementos que determinan los parámetros económicos, que son estos entre paréntesis, variaban continuamente, porque el mercado, como sabemos, es dinámico, nunca es estacionario, nunca va a haber la misma cantidad de gasto, la misma cantidad de inversión, siempre es dinámico y la economía se adapta, se regula sola, el mercado se regula solo, por más que los socialistas digan que no es cierto. ¿Ya? Dice, la economía alemana permanecía en suspenso.
¿Y qué había pasado? ¿Por qué estaba en suspenso? No se daba lugar a que los precios comenzaran a jugar su rol, mostrando las diferencias entre la oferta y la demanda. Lo que te decía, que cuando hay más oferta y el cliente a quien decide darle su dinero para obtener su producto, al empresario al que tú le das tu dinero porque su producto es mejor que el otro o que el otro, ese es el que es digno, merecedor de ganarse nuestro dinero o nuestra preferencia. Eso es lo que se llama el rol de la oferta y la demanda, ¿ya? Situación que podría ser solucionada con un cambio de política por parte del empresariado para hacer frente a los imprevistos. Si el empresario ve que su producto no está saliendo y quiere permanecer en el mercado, en el libre mercado, pues ya depende del empresario si baja sus productos, hace promociones, hace 2x1. Lo que vemos, por ejemplo, cuando en La Paz vamos a la Garcilaso. Ahí es una excelente muestra de lo que es el libre mercado y el libre comercio aún en tiempos de socialismo. Tú ves, no sé, estos productos para la cocina, los lavavajillas. Ves que uno viene un regalito de esponja, el otro te regala uno más chiquito, el otro dice, si llevas dos, diferentes marcas te hablo, si llevas dos te llevas el segundo a mitad de precio. O la otra promoción, si llevas este producto participas en el sorteo de tal cosa. Esa es la libre competencia, tener la libertad de elegir entre diferentes productos. Y esto te lo digo, en un producto tan habitual como es un lavavajillas, se puede magnificar a un producto o un servicio grande como es una empresa, elegir un vuelo aéreo o elegir una marca de un televisor, etcétera, ¿no? Ese es el libre mercado, que si no fuera por la gente que los llaman de mala manera contrabandistas, que no deberían ser llamados contrabandistas, porque ellos lo que están haciendo, están trayendo productos que necesitamos a un precio accesible. ¿Por qué lo hacen así? Porque si se topan con la aduana les van a cortar la cabeza metafóricamente con impuestos, con pólizas para un Estado ineficiente. Que te digo que no justifica sus ingresos. Mira, nos están robando, corrupción en el Cernao, corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ministerios inútiles y todo se va a llenar de corrupción. Por eso nunca voy a estar a favor y te pido que no estés nunca a favor de un Estado grande. El Estado, mientras más chico, mejor. ¿Ya? Volviendo al punto. Pero el gobierno nazi necesitaba financiar los gastos de una guerra inminente. ¿Ya? Ahí dice, lo voy a achicar un poquito. Y vamos a ver cómo no le ha funcionado al régimen nazi o nacionalsocialista hacer el control de precios. Ya. Dice, necesitaba financiar los gastos de una guerra inminente y para ello recurrieron al mecanismo ortodoxo de emitir dinero, lo que se llama la emisión monetaria. Horst Menderhauser, subjefe de control de precios, y ahorita vamos a ver el paralelismo que hay en Bolivia, gobierno militar americano de Alemania, estimó que para el año 1947 el circulante en las 4 zonas de Alemania y Berlín era aproximadamente 10 veces, o sea, se ha imprimido 10 veces la base monetaria, o sea, la emisión de billetes obviamente sin valor, para pagar algo que no existía porque habían gastos, que circulaba en el Reich, antes de que Hitler impusiera el congelamiento de precios en 1936. O sea, en 1936 tenías una base monetaria X. Para 1947, donde yo he tomado el dato, ahora sí, había 10 veces la cantidad de billetes circulando en las 4 zonas de Alemania, más Berlín, que es la capital. Dinero inventado para financiar una guerra y de paso controlar los precios, porque al no haber funcionado la política de controlar el precio, entonces, ¿qué se le ocurre al socialista o al ignorante económico? Bueno, yo estoy diciendo que tienen que comprar los productos a tal precio, porque no hay una libertad de elegir precios. Pero la gente no tiene dinero. Bueno, vamos a imprimir dinero. Eso es lo más absurdo que puedes hacer. Imprimir dinero sin valor para dar a la gente y hacer creer que puedes comprar esos productos que efectivamente, por más que haya control de precios, son escasos. ¿Y qué es lo peor cuando ha habido un control de precios en la Alemania nazi? Al haber este control de precios y sumado a la emisión monetaria por los exorbitantes gastos que generó la guerra, la gente empezó a darse cuenta, este billete ya no tiene valor, este dinero que me dan no tiene valor, porque me dan cada vez más billetes por lo mismo, entonces algo anda mal, algo está andando mal, el mercado, ¿qué pasó acá?
Y los productos que se han congelado los precios en 1936 por Adolf Hitler empezaron a escasear. ¿Por qué? Porque si había un producto caro a la venta directa al público que esté expuesto públicamente, iba a ser sancionado porque tenía que ser ese precio, pero al productor no le convenía. Incluso imagínate, estando en un estado de guerra, la gente no veía hasta que, por más que yo sea solidario, estamos en guerra, no, este producto sale así, y si nos gano a pérdida, ¿dónde voy a sacar? No me voy a inventar el producto, tiene un costo. Empiezan los famosos mercados negros de los productos, es decir, no está en el mercado porque no hay un tope de precios, en consecuencia el productor no lo pone a la venta, y empiezan los mercados negros donde se vende a su costo real. Todo por una medida absurda de control de precios. Dice, y obviamente secuenciado por la emisión monetaria, que no va a tapiar nada. Es como la emisión monetaria, es como que tienes un desangramiento acá enorme, una herida grande, y la emisión monetaria es poner una curita, que no va a paliar nada ese desangramiento y puede llegar a la muerte. Esa es prácticamente una analogía. Listo, ¿qué más? Había 10 veces más la suma que circulaba en el Reich antes de 1936. En el 36 había X, para el 47 ya había 10X la base monetaria, dinero, emisión de dinero, ¿ya? En 1944 circulaba una cantidad de dinero, bueno, ya no tengo la parte de acá, aquí está. En 1944 circulaba una cantidad de dinero 5 veces mayor que en 1936, que por eso que en 1947 ya es 10 veces mayor, mientras que la producción industrial se había incrementado solo un 36%. El incremento de 10 veces equivaldría más o menos a un 1000% en la emisión monetaria. Pero la producción real, o sea, donde te decía lo que genera es el trabajo, el valor real, el producto real, el trabajo real, no el trabajo desvalorizado, solo se aumentó un 36%. O sea, comparado al 1000% de la emisión monetaria, ahí ves la desproporción, que uno le estaba ganando al otro cuando todo va parejo en base a la productividad. El índice oficial de precios subió a razón de un 7%, el oficial, el que controlaba el régimen nacionalsocialista de Hitler, entre 1936 y 1944, mientras que en Gran Bretaña, que es un país que también estaba en guerra o estaba participando en esta guerra, o al menos queriendo intrometerse al parte de los aliados, si no me equivoco, los precios incrementaron un 76%, lo habitual que para un momento de guerra, que como ha pasado, si pasaría una guerra, siempre van a subir los precios por la escasez, por lo difícil que es producir, etcétera, lo que ha pasado, ¿no?, con Ucrania, a razón de 76%, ese era el incremento real. Entonces, ese desvarío en el que hay un régimen de control de precios y un aumento de precios que es de acuerdo a lo que está teniendo la economía, lo que está pasando en Bolivia, ves un aceite de 5 litros, que ya no es ni siquiera de 5 litros, a veces a 95 o a 90, y ves en un EMAPA que el precio del aceite está más barato, pero realmente no está más barato. Lo están subsidiando con otro dinero, con deuda, sacando de otro lado. Por eso el subsidio es un absurdo. Porque en un ambiente de libertad económica, y al tener nosotros el dinero y que nadie nos quite el dinero, el fruto de nuestro trabajo que es el dinero, no tendríamos por qué recurrir a subsidios y podríamos pagar tranquilamente lo que realmente cuesta. Este es el punto que más le cuesta entender al socialismo. Y lo hacen para quedar bien ante la gente y ganar más votos. Hacer creer que el gobierno te ayuda, pero no es así. El gobierno no genera las reglas para que haya libre comercio y no tengamos la necesidad de acudir a subsidios. Bueno, en el mismo periodo, en un 76% aumentó en Gran Bretaña los precios y un 22% más entre 1940 y 1944. Sin embargo, hay evidencias de que los precios reales se duplicaron entre 1937 y 44. Esos son los precios reales. O sea, este 7% era el precio oficial, lo que te decía el régimen. Es lo que pasa acá en Bolivia. Te dan ha habido una inflación anual de tal porcentaje. Y cuando tú vas al mercado, a los productos, esa inflación no está en relación a lo que te dice el gobierno. O sea, ahí te miente. Solo creo que eso lo manejan los precios de EMAPA. Pero ahora, ya está el ejemplo claro de lo que está pasando en EMAPA. ¿Por qué la gente tiene que ir a las 4 de la mañana?
porque escasea el producto a ese precio. Porque le hacen creer al ciudadano que está en EMAPA, es barato, el gobierno está haciendo lo posible, pero no es así, está subsidiando el precio. Y es más, no alcanza ese subsidio para todos, porque es absurdo. Por eso escasea, lo que te decía en el punto anterior. Es una causa directa del control de precios y de una economía en desorden. Aquí está, empieza la escasez de productos. Por eso ves a gente que en EMAPA se pelea por un aceite, porque ese producto de bajo precio, que ni siquiera es su precio real, está siendo subsidiado porque la economía no da más en Bolivia, escasea su presencia. En consecuencia, ves a la gente peleándose. A eso nos ha traído el socialismo, las políticas redistributivas, el modelo, entre comillas, sociocomunitario y productivo no funciona, no va a funcionar, no lo creen los socialistas, pero la realidad les va a dar una bofetada. Y lo peor es que nos va a llevar dentro de eso a nosotros también. Nos va a llevar con ellos, es que nos va a llevar al infierno con ellos, con ese desastre económico. Eso es lo lamentable. Entonces, ya para terminar, aquí tengo un argumento más, es este. Atentos. Dice, 10 veces más, sumaba el Reich, ya. No se daba lugar a que, bueno, esta parte ya lo leí, Hitler impusiera el congelamiento de precios en 1936, ¿ya? En 1944 circulaba la cantidad de dinero 5 veces mayor, en 1936 la producción industrial solo creció el 36%, pero con su 1000% que te decía es nada. El índice oficial de precios subió a razón de 7, ese es el producto controlado de precios. Y para hacer un paralelismo utiliza el autor de este libro que el precio real en un país de similares condiciones como Gran Bretaña, lo que es ahora el Reino Unido, subió a 76% el índice de precios en el mismo periodo, ¿no? Y un 22% entre 1940 y 1944, o sea, esto de Gran Bretaña también. Sin embargo, hay evidencias que los precios reales se duplicaron entre el 37 y el 44. La diferencia se manifiesta, como es común, en el cambio de los productos, deterioro de la calidad y aparición de los mercados negros. Dicen, bueno, si el gobierno me pone el límite de vender esta cantidad de producto, 1 litro de aceite, a 11 pesos, y no queda de otra, o si no produzco también, no tengo la opción de no producir porque voy a perder empleados y voy a perder dinero, voy a bajar la calidad de mi producto. Y ahí es donde empiezan los problemas y ahí empieza la cadena, el deterioro social. Me dicen, bueno, tú tienes que vender tu aceite. Bueno, entonces yo lo voy a hacer con, yo no sé de aceites, pero te digo, de menos calidad. Cantidad no, hasta la cantidad te mete el producto, no. 1 litro lo tienes que vender a este precio. 1 litro de leche lo tienes que vender a este precio. Y ahí empiezan los subproductos que no debería haber en los mercados libres de comercio, pero siempre hay subproductos. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en el mercado? ¿No? Uno que te dice a este precio, bueno, algunos van a seguir subiendo porque mantienen una calidad, pero otros van a bajar la calidad o la cantidad, si es que lo permite el gobierno de turno. No estamos hablando de Bolivia, obviamente, ¿no? Pero te digo, así se maneja. O si no, aparecen los mercados negros, que son cuando vas a tener que vender tu producto al precio que realmente cuesta, pero ya fuera del marco del gobierno, porque si el gobierno te observa porque es tan abusivo, te sanciona. Y eso es el mercado negro, no es un mercado libre. Es lo opuesto. Las restricciones siempre van a generar mercados negros. ¿Qué ha pasado en Bolivia? ¿Y en qué se gasta plata? A ver, vamos a ver esta imagen. Solo es una imagen, el video lo puedes tener en internet. Vamos a ver esta imagen. Dice, Arce inaugura centro de monitoreo para evitar, y acá lo han adornado eufemísticamente, evitar la especulación de precios en mercados del país. Vamos a empezar de así un análisis rapidito para terminar. Ha inaugurado un centro de monitoreo de especulación, le llaman, pero eso es nada más y nada menos que control de precios, las cosas como son. A los socialistas siempre les gusta adornar porque para el socialista no hay peor enemigo que la realidad. Bueno, él lo ves inaugurando ahí con su... Mira, para una inauguración de una estupidez tienes a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 sujetos haciendo de adorno
Y ojo que le estamos pagando el sueldo a estas personas, todos los bolivianos. 10 personas inaugurando un centro de control de precios. Supongo que Bolivia, a ver, esto tan absurdo que Bolivia está tan bien económicamente que vamos a inaugurar otro gasto porque estas personas que están sentaditas acá, las puedes ver, no van a trabajar gratis. Pero vamos a monitorear, vamos a inaugurar este centro, otro antro del gobierno de gasto de plata. Mira, ese monitor cuánto habrá costado, esos monitores de ahí, esas computadoras, el ambiente, las sillas. Y tienes a 10 inútiles que supuestamente nos gobiernan para inaugurar una estupidez, que es un centro de control de precios. Y lo peor es que va a haber gente que aún va a creer que no, el gobierno está haciendo bueno, es un buenito, está haciendo control de precios, porque los empresarios son los malvados. Los malditos son los empresarios. Ellos son, no tienen que enriquecerse. Ellos, no, redistribución. No, proceso de cambio. Así de ridículo es el socialismo. Y es triste a la vez porque se ha llevado todo el dinero de nuestro país. No hay crecimiento en Bolivia. Pero no, ahí tienes 10 sujetos inaugurando un centro de control de precios que van a tener sueldo la gente que va a trabajar ahí porque la van a contratar y obviamente si das tu tiempo tienes que cobrar para un país que no sé cómo estamos de economía, que han inaugurado este centro y es otro gasto más, lo más absurdo. Y cuando sabemos que el control de precios es negativo, es insalubre para la economía de libre mercado. Y no va a funcionar, como por lo que te he demostrado estas horas, no va a funcionar el control de precios, porque ya te he mostrado cómo afecta al que produce más, al que produce, cómo le desincentiva en vez de incentivarlo a producir. Pero no, tenemos 10 sujetos inaugurando un control de precios que están en su horario laboral cuando ese centro de control ni merece ser inaugurado. Es todo propaganda, porque así le hacen creer. Yo quiero creer que Arce sabe que esto no funciona, pero no, capaz ni él sabe que esto va a funcionar. Y no ha funcionado, no va a haber, y esa es la fatal arrogancia de la cual hablaba Friedrich Hayek, si no me equivoco, un economista de libre mercado. Nunca van a reconocer sus errores, nunca van a pretender cambiar de rumbo, van a seguir apostando lo mismo y en consecuencia vamos a seguir perdiendo porque no es dinero de ellos. Es así de absurdo el Estado, hiperestado, así de grande. Eso es todo por hoy día. Esperemos que en algún momento podamos repensar estas cosas. Aquí está también la misma noticia de otra fuente de información. Dice, presidente Arce inaugura centro de monitoreo del Comité de Seguridad Alimentaria en La Paz. Y ahí ves un video, gente que ha contratado, veo que la gente no va a trabajar gratis. Este centro se hará seguimiento a las variaciones del índice de precios al consumidor y se asumirán determinaciones para el control de precios en Bolivia. Eso nos va a llevar a la escasez de productos directamente, como ya lo hemos visto productos en EMAPA. ¿Y por qué? ¿Cuál es la solución a esto? ¿Cómo podemos evitar el control de precios? Dejando de robar a la gente lo que realmente gana, ya sea con impuestos, reducir, que ellos hagan el ajuste, no el ciudadano de a pie. Que ellos, la sociedad, el grupo político que nos gobierna de manera ineficaz e ineficiente, reduzcan sus empleados, dejen de acomodar a los militantes del movimiento al socialismo, dejen de cobrar sueldos absurdamente elevados para las horas que trabajan. Es momento de que el ajuste lo hagan ellos, no nosotros. Y así promover también las políticas de libre mercado y libre competencia, no los monopolios ni los empresarios que hacen acuerdos con el gobierno. Es así de simple, eso lo sabe, hasta yo lo sé, que no es mi área la economía, pero que he hecho estudios de economía y que he leído como 8 libros de economía. Y vas a ver políticas, países que tienen libertades, mayor índice de libertad económica, tienen menor índice de pobreza. Es así de simple la ecuación, no es magia. No es populismo, no es enaltecer a un Evo Morales, hacerle una estatua, no es llevarle una guirnalda de flores a un tal Arce. Eso no es gobernar. Eso es hacerse el popular, el populismo barato que nos han vendido estos años. Y bueno, hemos terminado. Gracias por los comentarios. Voy a tratar de leer algunos. ¿Qué
¿Qué dice acá? No existen gobiernos que apliquen el socialismo, hijo. Dice, bueno, si quieres puedes ir a Venezuela o a Cuba. En Bolivia no vamos a esperar en Bolivia llegar a los niveles de Venezuela. Eso creo que nuestro himno lo dice, morir antes que esclavos vivir, o dar la vida por la libertad, o cambiar el ritmo de nuestro país. China superando, bueno, puedes ir a vivir a China si quieres, David Russell, a ver cuánto te alcanza, cuántas horas tienes que trabajar para vivir en un modelo semi-esclavista como está allá. ¿Qué más? Nada, listo. Muchas gracias por su atención. Espero que Dios mediante nos vemos el miércoles. Ya saben, las clases son los lunes y los miércoles, la parte teórica con fundamentos. Y puedes mandarme un mensaje directo a esta cuenta con la palabra libro y te mando el PDF de esta presentación, de esta diapositiva, más el libro donde está sustentado, ¿no?, estas ideas. Es todo y muchas gracias por su atención y tengan un buen descanso.